Discernir, distinguir algo de otra cosa, separar, decidir. Si nos vemos en una encrucijada en nuestras vidas, ¿qué camino escoger? Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Haciendo Iglesia. Hoy vamos a ocuparnos de un tiempo, de un proceso muy importante para las personas que buscan un sentido religioso en sus vidas, el tiempo de discernimiento. El periodo necesario para saber si se tiene o no vocación religiosa puede durar meses o años. Cada experiencia es única. Aún así, hay algunas claves, algunos síntomas o puntos en común entre aquellos que optan por la vida religiosa que ya les adelantamos en nuestro sumario. Comienza Haciendo Iglesia. Hoy en Haciendo Iglesia... Sí, yo estaba en el trabajo, iba a misa, pero estaba así como fría, que ya no estaba en decir como cuando era pequeña, que decía yo que quiero ser monja, que quiero ser monja. Pero yo siempre decía, esto no es para mí, ¿no? Y sí que sentía esa llamada fuerte, pero yo no quería escucharla. El inconformismo, las dudas, la necesidad de consejo. La vocación es algo que hay que discernir y no siempre es sencillo. Para ayudar se organizan encuentros como el de estas jóvenes en el convento de clausura de las Agustinas. Y ya reposan en la iglesia de la Merced en Murcia los restos de los nuevos beatos, Buenaventura Muñoz y Antonio Fáunez. Es el primero de los traslados que tendrá lugar en la diócesis durante este mes y principios del próximo. Hay muchas maneras de dar ejemplo. Se llama Martín, es juez de paz y voluntario de Caritas Lorquí. Hace 5 meses decidió cultivar alimentos que luego se distribuyen entre los más necesitados. Cada vez es más la afluencia de gente con necesidad de pedir comida y desgraciadamente cada vez es menos los medios que tenemos para poderle ayudar y darle comida. Los monaguillos son de gran ayuda para los sacerdotes, sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Hoy conoceremos cómo se preparan estos niños en las convivencias diocesanas que organiza el Seminario San Fulgencio. Vivimos en una sociedad que huye del silencio. Todo lo que nos rodea es ruido y movimiento, mucho movimiento. ¿Cómo escuchar entonces dentro de nosotros mismos? Pararse y reflexionar, buscar un lugar apartado del frenesí del día a día y la oración son las claves para el discernimiento. Un momento en el que preguntarse ¿qué hago con mi vida? ¿Sigo el camino correcto? Dudas que se plantean tanto chicas como chicos. A ellas, a las mujeres, va destinada esta iniciativa de la Universidad Católica, un grupo de discernimiento vocacional, un lugar donde poder plantearse una vocación religiosa, apartadas del ruido del mundo. Meditar el Evangelio y rezar. 2 cosas indispensables para discernir una vocación, pero ante todo, silencio. Grupos como este son una gran oportunidad para que chicas como María puedan pensar hacia dónde camina su vida. Te planteas me voy a echar novio, me voy a casar, qué quiere el Señor de mi vida, qué quiere para mí, qué tiene preparado, cuál es mi historia y aceptarlo. Preguntas que inquietan en el día a día y que necesitan responder. Pues aclararme las ideas, porque con 19 años no tienen nada claro. Momentos como este, de oración y silencio, son un alto en el camino, un oasis en medio del desierto que ofrece descanso. Todo lo que sea estar a solas, en intimidad con Dios, bien, porque tranquiliza. Como sabes que te está escuchando, que te va a ayudar. Tranquilidad como la que se respira en este convento de agustinas del centro de Murcia, en el que este grupo de chicas se retira para hacer oración. Un lugar donde encontró su casa hace ya 24 años la hermana María Clementina. Hice una convivencia con chicas, nos juntamos 14 y estuvimos una semana en una casa de retiro y hacíamos vida como si fuera de convento. Hacíamos todos los rezos, los cantos, nos daban la misa allí mismo. Y ahí fue que yo vi claro que el Señor me llamaba, me encantaba eso. Y de ahí fue que tomé la decisión de consagrarme al Señor. Una vocación que despertó en un retiro, pero que le rondaba la cabeza y la inquietaba.
es lo que ocurre en el tiempo en el que se llama de discernimiento, un tiempo de silencio y de escucha. Sí, yo estaba en el trabajo, iba a misa, pero estaba así como fría, digo yo, que ya no estaba en decir como cuando era pequeña, que decía yo que quiero ser monja, que quiero ser monja. Y ahí duré ese tiempo, pero ya después cuando ya era mayor, de 24 años yo entré. Entonces yo sentí con fuerza que sí, que ya no podía dejarlo, que era ese el momento que me estaba llamando el Señor. 24 horas al día durante 24 años dedicados a la oración. Porque uno ahí sale como renovado, vamos a la oración y es como si te tomas una vitamina para el espíritu. Mientras esta hermana reza, María también lo hace. Ella sigue buscando su lugar, su vocación, pero lo tiene claro, no le importaría dejarlo todo. Sí, yo he recibido de Dios, me ha quedado, la verdad. Dos mujeres que conocen a Dios y se deciden por seguirlo, un seguimiento que supone en muchos casos dejarlo todo, como ella que entrega su vida por la fe en la clausura. Decir sí a una vocación es en ocasiones difícil, existen dudas e incluso de primeras un rechazo, pero ¿cuál es esa clave que hace que nazca el impulso a responder sí? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Quién ayuda a los jóvenes que sienten una vocación religiosa? ¿Cómo se distingue vocación de ilusión? Dos chicos que actualmente maduran su fe en el seminario nos ayudan a responder todas estas cuestiones. Con su testimonio pretenden ser ejemplo para quienes en estos momentos se plantean su vocación al sacerdocio. Desde el momento en que se consagran a ella, se encauza su vocación. Es el instante en el que se hace público su sí a María, un sí a su llamada religiosa. Pero antes de llegar a este gesto de compromiso, los futuros sacerdotes han tenido que enfrentarse a sus sentimientos. Por mi culpa, por mi gran culpa. Siempre decía, esto no es para mí, ¿no? Y sí que sentía esa llamada fuerte, pero yo no quería escuchar esa llamada que el Señor me hacía a ser sacerdote y la iba demorando. Siempre vinculado a la vida cristiana, Jesús cambió su trabajo por una colaboración con la organización Acción Católica. Entonces tenía pareja y vivía independiente, pero no era feliz. Le daba la espalda a su vocación, hasta que un día todo cambia y se decide a dar el sí. Cuando estaba en Madrid ese trabajo se acababa, ¿no? Ese servicio que estaba prestando a la iglesia, y yo tenía que tomar una decisión, ¿no? O tomaba una decisión con la chica que estaba y nos casábamos, o tenía que volver a Murcia, ¿no? Y yo decía, Señor, si yo lo que quiero es estar contigo, verdaderamente, y ahí es donde descubro la felicidad. Es entonces cuando rompe con toda su vida anterior, ingresa en el seminario de Murcia, donde lleva 4 años. Aquí reflexiona su vocación y madura su fe a través de la oración y el estudio. Como él, también Antonio, tiene 23 años y lleva 6 en el seminario. Desde muy joven sabía que su futuro era servir a la Iglesia. Y hubo pues unos varios momentos que fueron claves en mi vida, ¿no? Sobre todo una homilía que yo escuché que decía que los sacerdotes son los labios de Dios para el mundo. Esa frase pues, para mí fue, dentro de este proceso que yo ya iba madurando, pues fue la gota que me colmó el vaso. Para ninguno de ellos ha sido fácil. Existen dudas y miedos, momentos de indecisión. Mis amigos no están dentro de la iglesia, entonces claro, fue como una piedra de choque hacia ellos. Al principio pues se reían de mí, pero ya conforme ha pasado el tiempo te das cuenta que valoran tu decisión. Comunicar su decisión de entregarse a su fe a familia y amigos es uno de los grandes pasos para discernir su vocación con mayor libertad. Instantes decisivos en un camino en el que es fundamental la oración. Sin la oración yo creo que el discernimiento pues no vendría de Dios, porque al cabo sería algo que tú te planteas, ¿no? Sobre todo aparte de los acontecimientos, también es en la oración donde encuentras esa luz a esas cosas que te van pasando cada día y son las que te confirman la vocación. Tanto la vida interior de cada uno de nosotros, ¿no? Como la oración que la gente hace por nosotros, ¿no? Yo me veo muchas veces sostenido
por las oraciones de tantos enfermos, de tantas personas mayores, de niños, de jóvenes que rezan por las vocaciones, ¿no? Y eso pues se vive muy cerca del sagrario. Oración, silencio y ayuda sobre todo de sacerdotes como Fernando. Es el director espiritual del Seminario Mayor de Murcia, el encargado de escuchar, de guiar y descubrir a los jóvenes las raíces de su vocación. Es un joven que siente la llamada del Señor, que se ilusiona en el servicio en la iglesia, que va a la Eucaristía, que sirve a los pobres. Pues todos esos son criterios que dicen, mira, ahí está, ¿no? Y bueno, pues eso es un indicativo. Y una ilusión, pues evidentemente se desvanece a los 4 días. Porque la verdadera vocación religiosa se siente en el corazón, es la alegría y el amor, pero también el miedo y la incertidumbre, sensaciones que hacen a jóvenes como ellos alcanzar la felicidad. Para ser un buen sacerdote hace falta ser testigo del Evangelio, dar testimonio de fe. Nos lo dice el Papa Francisco y también hoy el pastor de nuestra Iglesia. Hay que ser cristianos de obra, no solo de palabra, una idea que el obispo de nuestra diócesis recalca hoy en el mensaje semanal. Monseñor José Manuel Lorca Planes nos invita a orar y a reflexionar. Saludos, amigos. En la palabra de Dios que escucharemos el próximo domingo, vamos a vivir una experiencia gozosa, precisamente porque veremos cómo el Señor nos invita a rezar, es verdad, y al mismo tiempo, en la palabra de Dios, sabemos que Él escucha todas nuestras plegarias. ¿Tiene el Señor acepción de personas? ¿Escucha a unos sí y a otros no? ¿Atiende las necesidades de unos y de otros no? No, Dios nos atiende a todos. Si tuviera alguna preferencia el Señor, la tiene con los pobres y con los necesitados. Es curioso, pero es que podríamos decir que el corazón de Dios es un corazón humano. ¿Qué padre o qué madre, cuando tienen, bueno, a todos los hijos los quieren igual, pero si tiene a uno enfermo, a uno débil, frágil, ¿no se vuelcan con él? Dios es así. El amor de Dios es auténtico. Y eso pide el Señor para nosotros, que nuestro amor sea auténtico, verdadero, que no nos dejemos llevar de falsedades, ni pongamos fachadas a la hora de relacionarnos con los demás. En la palabra de Dios veremos las complicaciones que lleva consigo cuando nos ponemos fachadas. En el Evangelio veremos que hay dos posturas, dos maneras de vivir, dos maneras de actuar, la del fariseo y la del publicano, dos estilos de vida. El fariseo, una fachada, él no le importa ni a Dios ni le importan tampoco los demás y va poniendo delante de sí pues una serie de cosas que le rompen su imagen. No quiere otra cosa sino dejarse llevar de su interés. En el fondo, detrás de su fachada, hay una soberbia tremenda. En el caso del publicano no sabe hacer otra cosa sino ponerse delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque lo he hecho mal, ten compasión de mí, ten misericordia. Lo bueno del Evangelio y de la palabra de Dios es que nos dice, el primero no pidió nada, salió pues sin justificar prácticamente, mientras que el publicano lo había pedido todo. Y Dios se compadeció de él, alcanzó a tocar el corazón de Dios. Os invito de una manera especialísima a que escuchéis atentamente la palabra de Dios en esta semana. Agricultura Solidaria es un proyecto puesto en marcha por Cáritas Lorquí. Consiste en cultivar productos para luego repartirlos entre las familias más necesitadas del municipio. La idea es pionera en nuestra región y es posible gracias a un terreno cedido a la organización católica. Mediados de octubre es época para plantar las lechugas. Y lo que hacemos es un pequeño caballón
para que la lechuga esté un poquito más alta y no se inunde al llenar la tierra de agua. Poco después recogerán las coliflores, patatas y habas que ya están sobre la tierra. José se encarga de la planificación. Lo que se puso en el mes de agosto, que ya empezamos a hacer la recolección del repollo, de aquí un mes aproximadamente coliflores, se están recogiendo ya unas pocas acergas. Y todos ellos son los protagonistas de una iniciativa solidaria que surgió en Cáritas Lorquí. Todo lo que produzca esta tierra va destinada íntegramente a Cáritas. Todo sale de la tierra, volvemos a la tierra. Y a mí pedimos los bancales estos a su dueño, a Cristóbal, que nos los cedió gratuitamente y de forma desinteresada. Usamos la colaboración de los entendidos en agricultura y preparamos los terrenos para seguir plantando a lo largo del año, un trabajo del que se encargan los propios voluntarios de Cáritas, con la ayuda de las familias que no tienen recursos. Estos 6.000 metros cuadrados son suficientes para dar de comer a los que más lo necesitan en Lorquí. Tenemos unas 180 familias en el pueblo, lo que pasa es que algunas pues son magrebíes que viven solos y también estamos ayudándoles. Y yo creo que con eso, que lo que tenemos aquí plantado, podemos dar abasto a todo Lorquí, a todas las familias necesitadas del pueblo. Gestos que atraen a más gente solidaria. Las hortalizas las dona un vivero de Santomera y los almuerzos una empresa de Lorquí. Mañana estos voluntarios volverán a la tierra, con la satisfacción de saber que su gesto ayuda a los que más lo necesitan. Otra manera de ayuda nos la ponen sobre la mesa desde Manos Unidas. La organización católica pone en marcha una iniciativa donde todos podemos aportar nuestro punto de vista para cambiar el mundo. Veamos en qué consiste y cómo podemos participar. Qui és aquella noia d'allà? No sé, és nova, és de fora. Deu ser de la tribu dels Unga Unga o algo així. Sí, d'aquells que fan la danza de la pluja. ¿Se puede cambiar el mundo en un minuto? Es poco tiempo, pero por algo se empieza. Hola. Hola. Com et dius? Caluna. Què vol dir? Vol dir apropament en africà. Es lo que hizo Oriol, un joven que estudia comunicación audiovisual y que resultó ganador de la última edición del concurso de clipmetrajes que organiza Manos Unidas. Su premio, viajar a Senegal y vivir junto al director Imanol Uribe, una experiencia que le ha cambiado la vida. Es muy gratificante y es ver la realidad, ¿no? Intuyo que será un viaje que, ostras, marcará un poco un antes y un después, ¿no? Porque es ver otra realidad muy real. Muchas cosas han cambiado para Oriol, decidido a no dejar de la mano a aquellos que conoció viajando por las zonas deprimidas de este país africano. En su caso, un minuto bastó para cambiar su vida y un poco la de aquellos a los que a partir de ahora quiere ayudar. Estas niñas y estos niños son el futuro y la esperanza de Senegal, un país que me ha enseñado mucho. Dame un punto de apoyo y mover el mundo, que decía Arquímedes. Dame un punto de vista para cambiar las cosas y trabajemos en conseguirlo. Pueden empezar por participar en el Festival de Cortometrajes Solidarios más reconocido de nuestro país. Manos Unidas presenta el desafío del hambre en el mundo. En el planeta Tierra se produce comida suficiente para alimentar a todos los humanos. Pero la riqueza se reparte de forma injusta y hay más de 870 millones de personas que pasan hambre. Únete a la lucha contra los enemigos que provocan el hambre. Acaparamiento de tierras. Consumo irresponsable. Volatilidad de los precios. Elige tu cámara. Y graba un clipmetraje. Tienes un minuto para combatir el hambre. Entre todos podemos erradicarla. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Con el apoyo de la AECID. Llegados a este punto del programa queremos retomar las palabras del Papa Francisco de la audiencia general de esta mañana. El pontífice ha continuado sus catequesis sobre la Iglesia, centrándose en la imagen de María como modelo en la fe, en la caridad y en la comunión con Cristo. El Santo Padre nos ha mostrado una imagen de la Virgen como Madre de la Iglesia, modelo de todos los creyentes. Ella es modelo de fe, no solo porque como hebrea esperaba al Redentor y con su sí se adhiera al proyecto de Dios, sino porque desde ese momento su vida se centra en Jesús.
La vida de la fe de una persona comienza en la familia. Ir a misa con los padres o rezar en casa son gestos que ayudan a los más pequeños a sentirse dentro de la comunidad parroquial. Muchos de ellos se implican también en sus iglesias, como es el caso de los monaguillos. Hoy conocemos cómo se forman en Murcia y además también en la capital asistimos al traslado de los restos de los beatos franciscanos, mártires del siglo XX, que ya se conservan en la iglesia de la Merced. Vamos ya con las noticias de la actualidad de nuestra diócesis de Cartagena. Tradición en relojes y campanas ofrece la actualidad de la diócesis. Tan solo una semana después de la beatificación de los 522 mártires del siglo XX, los restos mortales de los franciscanos Antonio Faúndez y Buenaventura Muñoz ya reposan en la iglesia de la Merced. En esta capilla de la capital, los fieles católicos podrán rendir culto a los dos beatos que dieron la vida por su fe. Lo que me llena de una profunda alegría es la valentía de estos hombres para haber permanecido firmes en la fe. Eso es realmente lo admirable. Yo de las demás cosas creo que nos podemos olvidar perfectamente, no pasa nada, pero lo que no podremos olvidar nunca es que han sido para nosotros un ejemplo de vida. Un momento muy importante para la comunidad franciscana. Es una gran alegría que debe ir unida esta alegría por esta beatificación de nuestros mártires a la propia diócesis, en cuyo lugar tuvo lugar la incoación del proceso hace ya tantos años. Cientos de fieles, algunos de ellos familiares de los mártires, se congregaron en esta iglesia del centro de Murcia en una Eucaristía de acción de gracias. Fue tras la homilía cuando se llevó a cabo el traslado de los restos de los dos nuevos beatos franciscanos, ocasión que el obispo de nuestra diócesis aprovechó para pedir la intercesión de ambos por la iglesia de Cartagena. Tenemos entonces el ejemplo de su vida, el testimonio, la firmeza de la fe y la intercesión ante el Señor por medio de ellos. Y luego, pues el que estén en este templo, que significa tanto también para un franciscano, porque aquí ellos se formaron, estuvieron, etcétera, es pues un punto de referencia, ¿no? Y yo creo que es un punto de referencia para todos los cristianos de Murcia. Se trata del primero de los 3 traslados de los mártires beatificados por la causa abierta por la diócesis de Cartagena y la Orden Franciscana el pasado 13 de octubre. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad ha celebrado una serie de conferencias sobre la nueva evangelización en Yecla. Hasta allí acudió el obispo para explicar la importancia de esta acción. Monseñor José Manuel Lorca Planes recordó que no se trata de una invitación nueva, sino de algo que ya recogían sus discursos Juan Pablo II y Benedicto XVI. Llevamos un tesoro de gracia, lo hemos recibido gratis, nos lo ha regalado el Señor gratis. Y la invitación que nos hace Dios es a que, habiendo recibido este tesoro de gracia, lo podamos transmitir sin adulterarlo y sin llevarlo a nuestros intereses, limpio, transparente y tal como lo hemos recibido hacia los demás. Una invitación de la Iglesia que se materializa en ese salir a la calle del que habla el Papa. Quiero que se salga afuera. Pues que nos pongamos las pilas y, en palabras del Papa Francisco, al lío, a trabajar, a ofrecer lo mejor que hemos recibido, a no cruzarnos de brazos y sobre todo a poder ofrecerle a los demás lo extraordinario que hemos recibido de Dios. Una tarea que el obispo traslada a la diócesis de Cartagena. Los niños también tienen su hueco en las parroquias, como monaguillos, una labor que desempeñan con ilusión. Pues para estar más cerca de Dios. No sé, porque formas parte de la Eucaristía y ayudar al párroco. Alejandro y Francisco participan en la escuela de monaguillos que organiza el Seminario Mayor de San Fulgencio en Murcia. Aquí se forman en la liturgia y la fe cristiana, aunque para ellos esto ya es tarea conocida. Lo primero de todo es prepararle en el altar. Lo segundo, que empiece la misa. Ayudar al cura a preparar la misa y cuando esté en el altar, antes de la Eucaristía eres como una persona, otro cualquiera. No haces nada en especial, no sé que sea una celebración especial.
Formación, oración y juegos son los 3 ejes de esta escuela de monaguillos. Empezamos primero teniendo una pequeña oración. Son monaguillos, ellos quieren estar cerca del Señor y empezamos desde que estando con la práctica, que es estar cerca del Señor. Luego, a continuación, tienen 2 formaciones, que les recuerda un poquillo, también es verdad que les recuerdan las clases. Esas formaciones las están haciendo los seminaristas mayores, y entre formación y formación también tenemos un ratito también de descanso, donde ahí se preparan actividades, juegos. El papel de los más pequeños es algo fundamental para los sacerdotes. Nos recuerda que los niños son los que en verdad entienden el misterio. Y el Señor lo dice, deja que los niños se acerquen a mí. Eso es por algo, porque yo incluso, tanto de esta labor que me ha encomendado la Iglesia, como ya lo hacía antes la parroquia, pues he descubierto cómo desde los ojos del niño, desde los ojos del monaguillo, muchas veces me ha ayudado incluso a mí como cura a entender el misterio. Y a entender que delante del Señor tienes que vivir desde la sencillez, desde la humildad, desde la inocencia. Pero también importante para ellos mismos. Me siento algo como diferente, especial. Pequeños que sirven a la Iglesia, pero que sobre todo maduran y testimonian su fe cuando ayudan en el altar. Tradición en relojes y campanas ha ofrecido la actualidad de la diócesis. El obispo de nuestra diócesis de Cartagena será quien presida la Eucaristía del Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías, que se celebrará este año en Pliego. Es uno de los eventos que les proponemos a continuación en nuestra agenda semanal. El sábado 26 de octubre se realizará el traslado de los restos mortales del beato Pedro Sánchez Barba a la iglesia de San Bartolomé de Murcia a las 11:30 de la mañana. Dentro de las actividades que organiza el Museo de la Catedral de Murcia continúan las visitas temáticas a la iglesia de las Agustinas de la capital. Será el sábado a las 10:15 de la mañana. Las entradas deben comprarse por adelantado en el mismo museo. En Cartagena, este sábado, la Cofradía del Resucitado celebra el 10º aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Amor Hermoso con una Eucaristía en la parroquia de Santa María de Gracia a las 8:30 de la tarde. El domingo 27 de octubre tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías, que se celebrará en Pliego con motivo del Año Jubilar Santiaguista. El acto central será una Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena a las 12 del mediodía. Ese mismo día, la Pastoral de Salud tendrá su primera asamblea del curso. Será en el pabellón del Colegio La Fuensanta de los Hermanos Maristas de la capital a partir de las 10:30 de la mañana. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como San Diego de Cartagena, retoma sus martes de silencio y oración, un momento para la meditación y el rezo comunitario. Será todos los martes a partir de las 7 de la tarde. De estos y de muchos más asuntos les hablaremos en nuestro próximo Haciendo Iglesia. Hoy se acaba nuestro tiempo, pero saben que pueden continuar con nosotros aquí, en Popular Televisión, Región de Murcia. Nuestro compañero Luis Emilio Pascual ya está preparado con un nuevo programa de Vidas con Luz. Hoy viene un franciscano que tiene mucho que contarnos sobre las misiones, Francisco Gálvez. Y no olviden que pueden seguir informados cada viernes a través del Espejo de la Iglesia, de la cadena COPE. Nosotros nos vamos, les espero el próximo miércoles, como siempre, a las 10:15 de la noche. Pasen una buena semana y sean felices.